Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, bienvenidos a este su espacio, Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Como ya saben, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio. Y bueno, para nuestra entrevista de hoy tenemos un invitado especial que es chelista, que está estudiando en la Facultad de Música todavía. Y bueno, en esta nueva entrevista vamos a hablar un poquito de lo que es músico de alto rendimiento, vamos a hablar también de lo que es un poquito la parte de la salud mental y abordar también la parte de salud física y lesiones. Y bueno, el día de hoy les traigo a Uriel. ¿Cómo estás, Uriel? Gracias por la invitación. Hola a todos. En serio, muchísimas gracias por la invitación. Yo había visto mucho tu canal y bueno, ya nos conocíamos como por la parte musical, ¿no? Pero de verdad incluso tengo conocidos en Puebla que veo que siguen tu contenido, ¿no? Y es muy padre porque tiene bastantes cosas que a mí particularmente me han ayudado mucho. Entonces, gracias por la invitación. Como bien dices, soy Uriel, tengo 26 años, soy de la ciudad de Puebla. Yo empecé mis estudios allá en la ciudad de Puebla, en la UAP, y posteriormente mi maestra me ayudó a hacer audición para entrar aquí a la facultad. Entré desde el nivel técnico y actualmente estoy en la licenciatura. Estoy ya a 2 años de la titulación. Toco violonchelo. Mis inicios con el violonchelo son a los 17 años. Empecé realmente en piano a los 15. Sí, estuve estudiando 2 años piano, pero después escuché el cello y me sentí más motivado. Realmente debo aceptar que antes que el sonido me gustó más la vista. Es que visualmente es muy interesante ver cómo toma el instrumento un chelista, ¿no? Entonces eso fue un factor importante para mí. No tenía muchísima cercanía a la música clásica porque en mi familia no se tiende a escuchar esa música. Entonces para mí fue un mundo nuevo. La cercanía fue a partir de los videojuegos porque uso mucho la música instrumental. Entonces ahí es donde me empiezo a empapar de la música clásica y decido elegir esta carrera quería yo estudiar química. Pero llegó un momento en el que estaba preparándome para el examen de admisión a la universidad en la UAP, en química, y una maestra yo ya estaba tocando para entonces, llevaba las 2 escuelas al mismo tiempo, y una maestra que nos daba la parte del lenguaje en el examen nos dice: elijan la carrera en la que se sientan capaces de no comer y no dormir. Un poco medio extraña la idea, pero yo entendí que ustedes estén dispuestos a dar más por mantenerse, porque bueno, sabemos que hay mucha deserción en las universidades, ¿no? Por 1000 razones, sean económicas, personales. Entonces, esta idea de que sea una motivación para ti, que de verdad te guste tanto, que seas capaz de dar lo que sea por mantenerte, porque es difícil. Entonces dije, a ver, estudiando a las 2 de la mañana química o estudiando a las 2 de la mañana música. Y dije, no, mejor me voy por la música. Ok, ¿hubo algún suceso por ahí que tú recuerdes que hayas dicho, por esta situación fue que me decidí por la música? Desde muy pequeño siempre mostré como habilidades para la música, más que nada en el oído. Se me hacía fácil entonar, reconocer sonidos. Mi familia, yo no recuerdo, pero mi familia dice que, porque yo tengo un hermano gemelo, y dicen que desde pequeños los dos éramos de estar cantando todo el tiempo, ¿no? Y que cantábamos bien, decían. Entonces en la primaria también, que había un corito, pues nos agarraban porque siempre dábamos a las notas, ¿no? Entonces voy creciendo y me doy cuenta de esta facilidad y de que hay cierta sensibilidad que los demás no perciben, ¿no? Esto de escuchar alguna canción y pequeñas notitas que te gustan, así esa sensibilidad como a algunos se les hace por las imágenes, a nosotros es por lo que escuchamos, ¿no? Entonces me voy dando cuenta, voy conociendo gente que es de la música. Como la educación musical a veces es un poco cara, pues es conocer gente y lo que sepa y pueda enseñarme, es como voy poco a poco dándome cuenta de qué es lo que quiero. Entonces fueron como varias circunstancias las que me fueron llevando poco a poco desde los 11 años, que yo ya como que tenía la idea de querer estar en la música. ¿Y a los cuántos años llegaste a Jalapa y luego entraste a la facultad o cómo fue ese proceso? Sí, yo empiezo, como te comentaba, a los 17 años en cello, allá en la UAP con la maestra Mariana Flores, y paso 2 años de técnico y me ayuda porque ya son 3 de técnico,
Entonces yo hago 2 y ella me ayuda a pasar la licenciatura porque ella sí me enseñó muchísima disciplina, era de exigencia muy fuerte. ¿De la vieja escuela? Sí. Reconozco que dentro de todo, pues en su momento y las circunstancias como fueron, pues me funcionó porque me enseñó a ser muy disciplinado. Entonces pasan 2 años, me ayuda a hacer la licenciatura y por cosas de la vida ella llega aquí a la Sinfónica de Jalapa y pues se sabía de por sí en muchos lados que Jalapa tiene muy buen nivel. Entonces yo digo, bueno, vamos a medirnos, vamos a ver cómo estamos, ¿no? Una amiga que sí quería venir a hacer examen, me dice, pues vamos los 2 juntos, venimos, aplicamos. Ella no queda, yo sí, ella sí quería venir, yo realmente nada más venía pues a ver cómo estaba. A probar. Ajá. Y pues queda, ¿no? Yo era muy apegado a mi familia, entonces fue difícil llegar y todo esto, pero llego aquí y tú sabes, el proceso de elecciones que los maestros te escuchen y ya es como tipo La Voz México, ¿no? Que ellos dicen, yo quiero este. Llego con la maestra Ana y ella me acepta y me dice, vamos a estudiar para que pases rápido la licenciatura, porque como en muchas escuelas de música, la edad también es un factor importante, ¿no? Entonces, mientras más grande, tratan de hacer que termines más rápido, lo cual no sé qué tan bueno sea, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ella me aplica, pues igual estudié muchísima técnica durante 2 años, y es así como paso a la licenciatura, y ahora llevo 2 años. Me dio un semestre sabático, ahorita hace un semestre, el otoño-invierno del año pasado. Y ahorita regresé de nuevo, porque sí, de repente tantos años y con esa, más que nada, no quiero decir, alguna de mis maestras ven esto, son implicaciones de vida que uno lleva a tener lesiones y así, entonces por eso me quise dar ese descanso también mental. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué, las razones y todas esas cosas, pero antes de llegar a ese punto, ya conocieron un poquito de la historia de Uriel. Y bueno, para esta entrevista lo que siempre abordamos es la parte del cuidado del cuerpo, principalmente dentro del ambiente musical. Y bueno, desde las experiencias que tú has vivido y cómo ha sido tu contexto social, familiar, económico, quisiera preguntarte, ¿por qué tú piensas que es importante el cuidado del cuerpo en un músico? Es chistoso porque cuando yo empezaba la carrera, pues 17 años, el cuerpo lo aguanta todo. E incluso recuerdo que llegaban estos maestros a veces a la facultad, allá a la UAP, a dar cursos de técnica Alexander. Y yo decía, ¿eso qué? Ajá. Sí, pero uno va creciendo, le deja de dar importancia al cuerpo y el cuerpo lo va acumulando poco a poco y como cualquier cosa en algún momento tiene que salir. Viene también, como mencionas, esta parte de las situaciones familiares que también arraigan todo es un poco, ¿no? En mi caso, con el cello, como algunos saben, el cello se sostiene entre las piernas, se recarga aquí en el pecho y utilizamos bastante la musculatura de la espalda y de los brazos para poder ejecutarlo, entre otras partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo, si ahora soy flaco, antes era mucho más flaco porque también no había mucha economía, entonces a veces era un poquito difícil, pues, tener una buena alimentación. Entonces yo era muy flaco. ¿Y aparte vivías solo? En Puebla no, todavía estaba con mi familia, pero tuvimos unas situaciones en las que mi papá no podía estar presente y pues nada más era mi madre y sus 4 hijos, yo, ¿no? Mis 3 hermanos. Entonces pasamos a un plano en donde mi madre realmente no podía hacerse cargo de nosotros. Yeah. Y mi hermano gemelo deja la escuela para ponerse a trabajar y él realmente levanta a nuestra familia. Y no en otras digamos, no quisiera como hablar mal de mi madre porque no es la intención, pero en esos momentos fue como sucedió, ¿no? Hablo de los hechos. Mi madre quería que yo también me saliera de estudiar, para ponerme a trabajar y dejar todos mis estudios. Yo ahí sí me aferré lo más que pude a mis estudios y realmente agradezco mucho que siempre me encontré en el camino a gente que me apoyó, que me daba que me pagaba la preparatoria, que me iba por mí, que me daba de comer, ¿no? Siempre hubo gente generosa, entonces lo agradezco muchísimo. Y yo continúo con mis estudios como puedo, pero pues con limitaciones. Entonces era pasarse de la preparatoria a la escuela de música
con 20 pesos en la bolsa y llegar y todavía en la noche llegar a hacer las cosas de la prepa. A veces no había de cenar. Y era una casa chiquita, más o menos del tamaño de aquí, de este espacio, y ahí vivíamos los 5. Y pues ya era de noche, pues yo no podía estudiar ahí, entonces tenía que salirme afuera y estudiar a las 12 de la noche en el aire libre, ¿no? Porque sabía que si yo no estudiaba, me tocaba una buena regañiza después para mi clase, ¿no? Sí, entonces eso que va implicando dentro de los problemas familiares, psicológicos, yo crezco como una persona bastante insegura, con muy baja autoestima. Y esta también se refleja en el cuerpo. Entonces es esto de estar siempre encorvado, los hombros hacia adelante, la cabeza abajo. Y esto trae las malas posturas, ¿no? Entonces imagínate, es mi pésima postura y luego tocar. Échate tus rutinas de 4 o 5 horas diarias, porque sí, mi maestra sí me hacía estudiar todas esas horas y era sí o sí porque se daba cuenta. Estudiar por más de 6 años. Claro. Sí, me trajo una pésima lesión y que se vino ya realmente a desatar cuando yo llegué aquí. O sea, realmente digamos que tenías los perfectos factores para desarrollar una lesión. Sí. Y pocas veces hemos hablado de la cuestión económica, pero pues yo creo que sí es una cuestión importante, y principalmente porque cuando eres estudiante la mayoría llega menor de edad, casi todos. Sí. O si no eres menor de edad llegan a sus 18, 19 a lo mejor. Ya estás un poquito más grande, pero pues de todas formas puedes salir del nido de casa, aprender a hacerte de comer, a tener buenos hábitos. Sí. No es algo fácil de aprender, sobre todo si desde casa no lo aprendiste. Sí, claro. ¿No? Entonces, el factor económico yo creo que sí juega un papel importante, porque implica una cuestión de estrés. Incluso por ahí hay algunos maestros dentro de la facultad que incluso te dicen que para ser músico hay que tener dinero. Entonces es una cuestión complicada, porque también estando en Latinoamérica es otro factor. No estamos en un país donde el arte se valore como debería de valorarse, ¿no? Y es muy mal pagado y a lo mejor tienes que tener 2 o 3 trabajos y eso implica más esfuerzo físico. Sí. Entonces sí creo que es una cuestión complicada. Y yo también nunca lo había pensado hasta ahorita, pero también quizás una causa de lesión tiene que ver con tu contexto, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pasando a esta parte de por qué es el cuidado del cuerpo para ti, quisiera que habláramos ahora de cómo estudias o estudiabas cuando entraste a la facultad, porque ya traías una manera de estudiar de cómo te enseñaron, ¿no? Y de ahí, ¿cómo lo haces ahora? Refiriéndonos a si administras tus horas de estudio, si lo hacías antes o no. ¿Cómo era cuando comenzabas, digamos? Pues hasta eso, digamos, mi maestra enseñaba esto de que para poder estudiar bastante tiempo hay que entrenar también la concentración, ¿no? No podemos estar, lo que dicen los estudios, una persona no puede concentrarse realmente así al 100, más de 20, 25 minutos, ¿no? Hay que dar descansos. Y 25 es mucho, yo creo. Sí. Entonces ella nos dice esto, y sí, realmente con el tiempo, sea por la presión de evitarse los regaños, uno aprende a enfocarse, porque si no viene el castigo, ¿no? Y creo que esto es acondicionamiento en psicología. O condicionamiento, perdón. Entonces practico esto y cada vez voy aumentando más mis horas de estudio. Y como no le hacía mucho caso a mi cuerpo y mi cuerpo realmente aguantaba, pues yo estudiaba, como comentaba, de 4 a 5 horas diarias. Sin descanso. Sí. O sea, pon tú un descanso de 10 minutos, 2 horas, otras 2 horas y así, ¿no? Pero 10, 20 minutos de descanso entre cada 2 horas. ¿Y estudiabas así por miedo? ¿O porque te perdías en estar estudiando? Sí, también. Como comentaba, también había ciertos problemas en casa, que a veces lo que yo
usaba para evadir esos problemas era encerrarme en mi cubículo a estudiar, ¿no? Si había un conflicto familiar, lo que yo hacía era como alejarme de ahí, de ese momento, y encerrarme y ponerme a estudiar, ¿no? Porque era una forma de desahogar todas las frustraciones, el dolor, lo que sea, ¿no? El miedo incluso. Entonces estudio bastantes horas así con esta tensión. Yo tendía mucho a alzar los hombros, a hacer esto. Como la técnica de mi maestra es de mucho peso, investigué y sí, como antes lo que se buscaba, como no había estos equipos de micrófonos que captan lo mínimo, antes lo que buscaban los instrumentistas eran proyectar mucho sonido para llegar hasta el espectador de hasta allá atrás, ¿no? Entonces, esta técnica de mi maestra es con mucho peso, mucho sonido, que es lo que me dice una vez un maestro que viene de España, Eduardo Palau, que me dice, es que tienes que hacer lagartijas, porque está pasando que por tu falta de fuerza estás compensando con presión. Bastantes horas, imagínate, por 3, 4 años. Actualmente, ¿qué haces? Ya después de darme este descanso, me doy cuenta durante el descanso que mientras más relajado uno está, más fácil salen las cosas. Entonces viene la parte de desaprender y aprender, y es muy difícil. Porque el cuerpo quiere regresar a lo que ya conoce. Entonces, todavía me cuesta a veces quitarme esto de encimarme, pero para eso es el ejercicio, ¿no? También por eso la importancia del cuidado del cuerpo. Y a mí que realmente no me gusta hacer ejercicio porque es complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Por el mismo cuidado y lo que el cuerpo necesita. Y si uno quiere seguir dedicándose a esto, pues no hay de otra. Esto de la conciencia de la relajación del cuerpo, lo cual también mi maestra actual, la maestra Leonor Flores, me ha ayudado muchísimo a saber cómo concientizar el cuerpo al momento de tocar, y todo viene desde la mente y después se refleja en el cuerpo, ¿no? No nada más, podemos mecanizar movimientos, pero todo viene desde la conciencia. Entonces también incluso las clases que tomé contigo me ayudó bastante en la parte de la meditación, porque la meditación ayuda a acomodar bastante las ideas. Y es lo mejor o lo que más yo recomendaría para estudiar. Primero a arreglar y acomodar la cabeza antes de ponerse a estudiar, porque si uno está con la cabeza en otras cosas, no estudia eficientemente, no pone atención a lo que debe, ¿no? Y para poder tocar necesitamos organizar incluso nuestras formas de estudio, desde cómo afinamos, porque cada aspecto técnico requiere una parte distinta del cerebro, por lo que he investigado. Desde la lectura de las notas, el movimiento del cuerpo, la idea musical incluso, ¿no? Y si no organizamos eso, estamos estudiando en balde, estamos estudiando mal. Claro, y bueno, también hablar esto que dices de la cuestión de la postura. Sí. Yo creo que es muy común en los chelistas. Sí. Que tienden a echar el tronco hacia enfrente. Incluso por ahí me llegó por ahí alguien que me dijo que desarrollaban luego un callo, un hecho, sí. Por recargar el instrumento, ¿no? Sí. Pero, o sea, sí hay que encontrar una relajación, pero también el tocar un instrumento, sobre todo sentado, implica que tienes que tener una buena postura en la espalda. Sí. Comúnmente en Occidente, pues estamos habituados a estar recargados en sillas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vas perdiendo los músculos, la musculatura natural de tu espalda para mantenerte derecho. Sí. Y yo también, como te dijeron, y para muchos instrumentistas, lo mejor es hacer lagartijas o planchas para fortalecer la espalda, porque a pesar de que tengas una espalda alineada, el tiempo de estudio en un ensayo, a lo mejor en una orquesta va de 1 hora a 2 horas. Sí. Y si no tienes unos músculos fortalecidos, probablemente vas a regresar a la postura aunque tengas muy buena técnica, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces sí considero que es importante el ejercicio. ¿Actualmente haces algún tipo de calentamiento o enfriamiento antes de tocar o no? Antes no. Antes de plano sí era como así, empezaba a tocar. Incluso hay una anécdota que mi primera maestra me contaba que una vez después de una lesión por no calentar y por no enfriar después de la práctica y antes, va con una persona que le ayude, no recuerdo la lesión, pero el doctor con una palabra obscena dice: estos músicos creen que todo es de a gratis, ¿no? Porque creemos que no va a pasar nada.
que no nos damos cuenta que a veces nuestro rendimiento es como el de un deportista, ¿no? Por las horas que estamos moviendo el cuerpo. Sí, antes yo no hacía calentamiento, pero vienen las lesiones y creo que ya no queda de otra, ¿no? Para poder sentir este alivio y no sentir después el dolor de las prácticas, era sí o sí tienes que calentar y enfriar antes y después. Entonces, sí me pongo a hacer mis calentamientos, sigo algunos de tus ejercicios que pones en tu página y también muchos que veo en YouTube. Muchos ejercicios también, los estiramientos, movimientos y también entre como ya no paso más de 20 minutos en movimientos repetidos, ya trato de ir parando, creo que es más eficiente, he visto resultados más marcados, ¿no? Que estar muchas horas. Entonces, entre esos también lapsos me pongo a ya sea estirar los brazos, mover sobre todo la espalda, ¿no? Porque también en mis malos hábitos de estudio era mover los brazos y mantener la espalda muy rígida. Entonces también tener la espalda sin movimiento también por muchas Claro, horas. y también a veces con ese pensamiento que nos dan que desde la primaria, ¿no? Ves a los sargentos o los militares que están así, ¿no? Y esa es la postura derecha de la espalda y no. Sí, no. O sea, en realidad tu postura de la espalda tiene que estar alineada con los isquiones, que le voy a poner una imagen por acá, Claro. que son los huesitos que tienes debajo de glúteos y se tiene que respetar la curvatura natural de la espalda. Sí. No es ni sacar el pecho ni encorvar la espalda, ¿no? Que comúnmente es lo que se piensa. Sí, algo que he aprendido aquí en tus clases es esto de escuchar al cuerpo. Realmente el cuerpo es sabio y te dice cuál es la postura en la que se siente cómodo, estable, ¿no? Recuerdo que estaba tomando una clase maestra en Naolinco y yo tenía también este hábito de poner los pies así detrás del cello, así, ¿no? Entonces había un pasaje que no me salía. Y llega este maestro, se para así y lo que hace es ponerme las piernas así. Mira, asunto arreglado. Ya hay un apoyo aquí en las piernas que te permite mover y tener mejor coordinación aquí que con las piernas aquí. Aquí es de estar como un trompo, ¿no? Bailando. Y esto ya te da estabilidad. Entonces también es esto de saber recargar el peso. Y ahí viene esto de la idea de la propiocepción, ¿no? De saber qué es lo que está haciendo cada parte de tu cuerpo para optimizar tu rendimiento al momento de tocar. Claro, para los que no conocen el término propiocepción, es un sentido, como tu sentido del tacto, del gusto, del oído, que toda la gente tiene, y significa que tu mente sabe dónde está tu dedo pulgar, dónde está tu mano, cómo está colocada la rodilla. Comúnmente, si esto no lo practicas, se va perdiendo, ¿no? Entonces pasa lo que a muchos les sucede cuando van a clases de música y les dicen relaja el hombro. Y ya no sabes relajar el hombro porque no sabes qué hacer con tu cuerpo. Claro. Entonces, sí es muy importante, sobre todo la propiocepción te ayuda a prevenir lesiones. Sí. Porque la propiocepción te dice, me está doliendo aquí, duele aquí. Sí. Y de ahí tú puedes partir y decir, ay, ok, ¿qué tengo que hacer para que no me duela? Sí, y es que uno toca e ignora el dolor. Uh-huh. Uno se va acostumbrando y no le haces caso, empieza poquito a poquito y se va. Como es gradual, lo vas normalizando y cuando te das cuenta, como en mi caso, que ya había noches que no podía dormir por los dolores de espalda aquí entre los omóplatos, pero ya era normal, era lo de todos los días, ¿no? Ok, ahora quisiera que nos dieras muy objetivamente, enlistándonos los puntos. Uh-huh. Para ti, ¿cuáles crees que son las causas principales de lesiones en músicos en general? La primerita que yo pienso es la de la falta de propiocepción. Sí. La otra también tiene que ver con aspectos externos como en el caso de los chelistas, o al menos los instrumentos de cuerda frotada que tienden a tener posturas bastante antinaturales. Asimétricas. Sí, esto de cómo o dónde te sientas o dónde estás reposando, esto también de la organización, de cómo estudias, ¿no? Muchísimo, el tiempo, saber y realmente aceptar, porque a veces queremos avanzar mucho en poquito tiempo, ¿no? Y muchos hacen esto de muchas horas seguidas. Y no, es una idea errónea, confundimos cantidad con calidad, ¿no? Y hay que hacer que nuestro tiempo sea de calidad, no de cantidad. Sobre todo porque hay muchas cosas que hacer, ¿no?
También definitivamente la alimentación. Si uno no está bien alimentado, aunque le busques, no vas a rendir como uno quisiera, ¿no? Y entre otras también las vivencias y las experiencias y el descanso, porque somos personas que expresamos por medio de la música lo que vivimos. Claro, habrá personas que toquen técnicamente perfecto, pero al final, para mí lo que más vale es lo que está diciendo una persona a través de la música. Entonces hay que descansar, hay que salir, hay que vivir, ¿no? Lo que sea, lo que le gusta hacer a cada persona, pero también es muy importante, porque no podemos estudiar todo el tiempo, sino que ¿de qué vamos a hablar? Claro, y bueno, me hiciste pensar en 2 puntos, en esto que dices de las horas de estudio. Por ahí hay una teoría, no recuerdo bien quién la propuso, pero dice que para poder perfeccionarte en lo que sea, tienes que estudiar 10,000 horas. Es un estudio que sí funciona, pero ¿cómo estudias esas 10,000 horas? Claro. No es sentarte a estudiar 24 horas diarias, así como sea, porque no tiene ningún sentido hacerlo así. Sí. Yo no estoy diciendo aquí que no estudien. Definitivamente hay que estudiar para tener un buen resultado. Sí. Pero hay que saber estudiar de manera inteligente. Hay que saber conectar con nosotros, pues que si el cuerpo dice, ya me cansé, Escucharlo. aunque sigas estudiando 5 horas, ya no vas a rendir igual y no vas a tener el resultado que estás buscando, ¿no? Claro. Esta parte que tenemos a tener muchos músicos, y creo que sí es una característica mucho del rasgo del músico, la búsqueda de la perfección, Sí. que a veces se describe como algo positivo. Y yo creo que no, bueno, al menos a lo que yo he visto, también yo tenía la idea de que ser perfeccionista, sí, Claro. es porque soy muy buena. Pero yo creo que no. Ahora, como lo veo, ninguna persona del público va a ver un intérprete para que toque perfecto. O bueno, yo cuando he conectado con un buen intérprete, para mí, no fue porque tocara todas las notas. Fue porque conectó conmigo, porque me expresó algo, me impresionó su manera de interpretar, su presencia en escenario. Sí. Pero nunca es que tocaba todas las notas perfectas, ¿no? Para eso están los asiáticos. Claro. Fíjate que también doy clases y algo que procuro no, pues cambiar ciertas cosas, estudiar más sobre recursos de enseñanza. Y algo que les recalco siempre a mis alumnos es, yo no te voy a gritar ni te voy a regañar si te equivocas, porque eso me demuestra que eres humano. Si no te equivocaras, tendría miedo de que eres un robot, ¿no? Entonces es esto, porque cuando a mí me enseñaban era un grito o unas palabras que te hacían ver, minimizar tus capacidades, ¿no? Y eso también te afecta psicológicamente a que te sientes menos, haces menos. Entonces a mis alumnos tampoco se trata de sobreestimular, porque eso también puede ser negativo, pero hacerles que pierdan el miedo al error, porque el error es parte del aprendizaje, ¿no? Y esta parte también de si te vas a equivocar, equivócate bien. Que se note que te equivocaste, porque es así como te das cuenta en dónde está faltando, en dónde tienes que poner más atención. Si le tenemos miedo al error, entonces tenemos a estas personas. Y es que sí, también como lo mencionas, la idea de la perfección. La idea de perfección de cada persona es distinta, ¿no? Exactamente. Todo depende de la percepción. La idea de la perfección, a mi parecer, es una idea personal. Creo que envanece bastante la música, porque sea lo que sea, algunos lo ven solo como sonidos o como algo espiritual, lo que sea. Creo que nuestra percepción y nuestras limitaciones no tienen nada que ver con la música. La música es un lenguaje que va más allá y que solo se ata a nuestras posibilidades de lo que podemos hacer con las manos. Entonces llegan estas personas con la idea de que es que tengo que demostrar que soy perfecto. Ahí viene esta implicación de que entonces tu idea de perfección se traspasa a lo que las otras personas creen, como el maestro, como tus papás o lo que sea. Y entonces es donde las personas se empiezan a sentir insuficientes, y otras que tienen talento tienen un ego muy alto, ¿no? Porque por cosas de lo que sea tienen las facilidades. Y vemos otras personas que están comparando con ellas, y yo creo que entonces
si uno siempre se está comparando con los demás, nunca se va a sentir satisfecho consigo mismo. El avance de uno, yo me di cuenta cuando dejé de compararme con los demás, mi avance fue mejor porque mi meta era hacer mejor las cosas que lo que pude hacer ayer. Entonces cuando yo estudio, ¿cómo me quedé yo ayer, no? Entonces vamos a mejorar esto. Y siento que cada día avanzo algo más. Claro, y bueno, esto tú lo aprendiste a lo mejor pasando por lesiones, ¿no? Sí, claro. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Has tenido lesiones físicas? Sí. ¿Y han tenido diagnóstico o cómo ha sido este proceso? Cuéntanos desde los síntomas, lo primerito, dónde dolía, qué sentías. Sí. La primera lesión, que esa no duró tanto, fue aquí en el brazo. Fue por una mala ejecución de una pieza que requería bastante esto de la cejilla. Para los que no saben, la cejilla es en guitarra, por ejemplo, es presionar varias cuerdas con un solo dedo. Por ejemplo, la guitarra tiene las cuerdas y presionan así y hacen agarran con el pulgar el mástil o el brazo de la guitarra. Con el cello pasa lo mismo, tenemos el mástil, presionamos varias cuerdas con el dedo y hacemos con el pulgar esto para poder tener cierta fuerza. Como no medía y no tuve esa propiocepción de ver cuánta fuerza necesitaba, estaba presionando demasiado, estaba enganchando demasiado mi dedo y me provocó toda una lesión aquí. Entonces la detecté a tiempo y esa fue con un fisioterapeuta que fue de masajes y pues desinflamatorios, ¿no? Para ayudar con la lesión. Esa pasó rápido, pero la que se fue desarrollando con el tiempo fueron la de la espalda, que era un dolor cada vez más y más grande entre los omóplatos. Está la columna y los omóplatos y aquí, en esta parte. ¿En el músculo? En el músculo, yo lo sentí en el músculo. Entonces yo llego aquí a Jalapa, se va acrecentando este dolor y empiezo a ir con fisioterapeutas, con hueseros, con todo lo que sea, con tal de quitarme un poquito el dolor, ¿no? Y los fisioterapeutas ayudaban, se quitaba el dolor, pero a los 2 días el dolor regresaba. Con los hueseros me aguantaba tantito más, ¿no? 2 semanas y el dolor regresaba. Yo incluso trataba de hacer ejercicio, iba al gimnasio, hacía ejercicio en casa, y aunque había cierta mejoría, el dolor continuaba. Yo no podía mantener una buena postura, o sea, si mejoraba me cansaba, si me paraba derecho me cansaba, ya no había nada que pudiera hacer. En tus clases, incluso como te habrás dado cuenta, yo ni siquiera podía levantar los brazos porque yo ya sentía un dolor, como algo que no me permitía tener todo el rango de movimiento, ¿no? Así empiezan los síntomas y es hasta que llego con un quiropráctico que empiezo a tomar mi tratamiento, que ya fue hasta ahí que él realmente me dio el diagnóstico. Muchos decían que era ¿cómo se dice? Contracturas. Okay. Ajá. Y yo pensaba, era lo más lógico, tenía sentido porque esto viene de movimientos repetidos, sin descanso. Entonces yo decía, sí, tiene sentido. Pero nunca pensé que tuviera también que ver con las malas posturas en mi columna, ¿no? ¿Y la sensación siempre fue solo dolor? ¿O hubo algo como hormigueo, electricidad o alguna cosa distinta? Sí, aparte de sentir todo el tiempo el músculo bastante contracturado, como bastante tenso, ya las últimas veces, y no tanto, el hormigueo que se sentía hasta aquí, ¿no? Ya hasta el brazo. Sí, aquí. Pero era casi siempre se mantenía más en los omóplatos. Uh-huh. Y llegaba un poquito más hasta la espalda baja, un poquito aquí en medio. Uh-huh. Y yo iba al fisioterapeuta y veía que me trataba, pero yo no sabía por qué no le daban a los puntos donde a mí me dolían, ¿no? Y hasta que incluso yo agarraba alguna piedra o algo y me la frotaba así con tal de sentir que me daba en el músculo donde me dolía, ¿no? Porque nadie le daba. Uh-huh. Y fue, como te comento, hasta el quiropráctico que me dio mi diagnóstico, que es escoliosis. ¿Escoliosis? Sí, y síndrome facetario lo puso, como no le entendía bien a su letra en el papelito, pero leí y me puse a investigar, ¿no? Y viene todo esto de la columna, que las vértebras que presionan los como nervios te salen de estos. ¿Del sistema nervioso? Uh-huh. Entonces empiezo a investigar y me agarra sentido cuando él me dice, le digo, es que yo a veces, por ejemplo, hacía nada más así y me empezaba a tronar todo aquí. Yo pensaba que era un músculo contracturado, que lo estiraba, ¿no? Y tronaba.
Y me decía, no, son estos, no recuerdo el nombre, de estos nervios que van entre las vértebras, que los cruzan. Me decía, son estos nervios que le dan este soporte a tu columna, y cuando tú truenas, estás tronando esos músculos. Y me dice, son como las cuerdas de tu violonchelo. ¿Qué es lo que pasa? Con el uso constante se van haciendo aguadas, ¿no? Van perdiendo esta firmeza, como cuando son nuevas. Dice, las cuerdas las cambias, y esas no. O sea, si tú seguías haciendo esto de tronar, y hasta me dijo, te aseguro que cada vez estiras más y tienes que estirar mucho, mucho más para que truene. Digo, sí, porque ya lo estás estirando más y más y más. O sea, tu mala postura ya las tienes tiradas. Luego tú estás haciendo esto de estártelo tronando, lo estás desgastando. Wow. Sí. Pero esta escoliosis ¿era de nacimiento o fue causada por Fue causada, mala postura? sí, por mala postura. Y qué curioso, porque fíjate que la escoliosis es una lesión propia del flautista también. ¿En serio? Por la rotación, Claro. haces una curvatura como enchuecas la columna naturalmente. Sí. No sabía que también les pasaba a los Sí, chilistas. mira, te digo, es por esto de tener los hombros adelantados, porque si no mal entiendo, la columna de la base primero hacia adelante, entonces también lo que yo estaba haciendo es hacer esto. Ajá. Entonces viene desde la espalda baja. Yo no sabía que también tenía que ver desde la espalda baja toda la lesión, ¿no? Y las primeras veces mis tratamientos iba cada semana, y cada vez me extendía más el tiempo entre sesión y sesión. Pero cada vez... porque también esto sí me dijo, es importante el ejercicio, ¿no? Me dice, yo te puedo curar la columna, pero si tú no fortaleces los músculos que sostienen la columna, esto no va a servir de nada. Entonces me recomendaron unos ejercicios que dan ahí en su consultorio, y bastante bien, ha sido de fortalecer muchísimo la espalda. Mi postura ha mejorado muchísimo, incluso mi rendimiento al tocar, porque ya no tengo que estar necesitando tanta fuerza y puedo mantener mi postura y poder tocar sin necesidad de regresar a esta mala postura. ¿Y cómo era el tratamiento? O sea, ¿qué es lo que te...? Me recostaba sobre una cama, y esta cama como me sostenía con unos agarraderas de aquí de las piernas, y esta cama como que estiraba, se abría y se cerraba, se abría. Entonces lo que me hacía era como hacer la espalda así, ¿no? Ajá. Hace yo creo unos 20 minutos, mientras él con una máquina así, con una bola negra, me hace así en toda la espalda. Yo creo que para calentar el músculo realmente no le he preguntado bien cuál es la función de cada parte. Y ya después de eso viene la parte de la tronada como el huesero, ¿no? Que el cuello, que aquí, que la dobla la pierna y te hace así, y va tronando todo. Ya nada más te dice, levántate, y ya vas probando cómo te sientes. Y las primeras veces el alivio me duraba una semana y volvía el dolor. Pero como la sesión era cada semana, me trataba y yo me mantenía bien. Después me decía, ahora vamos cada 15 días. Y así hasta que ahorita vamos cada mes y medio, y yo ya no siento dolor como antes. ¿Y esta lesión te impidió, o más bien te hizo dejar de tocar? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues de hecho yo debí darme más descanso, pero nada más me tomé un semestre, y de hecho en ese tiempo yo no me curé de la espalda. Pensaba que dejando de tocar me iba a dejar de doler, y no, la lesión no desaparecía porque venía de malas posturas. No solo el tocar lo aumentaba, sí bajó el dolor, pero esto venía de una muy mala postura. Ok, ahora cuéntame un poquito, durante ese tiempo que dejaste de tocar, ¿fue por la lesión o fue por otros factores? Fueron muchos otros factores. El principal es que yo dejo de tener problemas con mi familia porque estuve asistiendo a terapia psicológica por depresión. Entonces, ir a terapia te hace darte cuenta de muchas cosas, arreglar situaciones familiares. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé con la música, como te comentaba, para mí era un refugio la música de los problemas familiares. Entonces yo empiezo a resolver problemas familiares, empiezo a tener mejor relación con mi familia, empiezo incluso a sanar heridas mías, y entonces la música deja de ser un refugio. Ya no necesito ocultarme de nada. Entonces la música pierde completamente todo el sentido que tenía antes para mí. Wow. Sí, y me empiezan la crisis de los 20, ¿no? Ya no he hecho nada, no tengo trabajo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Esto valdrá la pena? Todas esas dudas, ¿no? Una relación que no pues terminé con mi relación, y también esto me da un bajón enorme. Muchas otras cosas como el uso de sustancias que van aumentando esto de la depresión, que me hacen
de plano odiar de plano la música, porque también estas métodos de los maestros de minimizar tus avances, de nunca hacerte sentir suficiente, y si uno no se siente suficiente consigo mismo, para mí fue fácil dejarlo, decir yo ya no quiero esto, ¿no? Y luego el ambiente de los músicos, que es todo es competitividad insana, la gente nada más está juzgándote, no, o sea, yo me llegué a cuestionar, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Quiero terminar viviendo así, o sea, las orquestas, está lleno de gente así, ¿no? Con egos crecidos, y dije, no sé si quiero esto, o sea, replantearme. Entonces me quise dar un descanso y vinieron muchas ideas en contra, ¿no? Mis maestros, compañeros, todos diciéndome, no te des de baja porque si no, ya no vas a regresar, vas a dejar la carrera botada, tanto esfuerzo. 2 veces pospuse mi descanso por escuchar esos consejos. Y es que, fíjate, bueno, a mí me tocó ver como de fuera tu proceso. Sí. Y sí veía de un rechazo hacia la música, pero como desde un aspecto ya, digámoslo, algo muy gris, algo muy negro, muy tirado hacia el olvido. Sí. Pero fíjate que sí, yo creo que toda la gente que te incitaba a no dejarlo, más que nada lo que querían era que no te dejaras a ti. Sí. Y la manera de sostenerte era, quédate, ¿no? Sí. No, sí. Te soltaban, ¿no? Exactamente, así lo tomé. Yo sé, el punto donde me di cuenta es que ya la tercera vez donde yo dije, ya me voy a dar mi descanso, porque yo ya me la pasaba llorando entre los días, ¿no? Era de que me despertaba y me ponía a llorar, y llegaba a mi casa y me ponía a llorar, no aguantaba, no comía incluso, me dejé. Entonces yo dije, no, necesito este descanso. Y todas estas personas me decían, no lo dejes, que no sé qué. Cuando, como en terapia, te enseñan a no tomarte nada personal. Es como, no me lo tomo personal, sé que lo hacen desde el cariño, pero lo que entiendo es que tú no puedes saber cómo me siento yo. La persona que sabe cuánto me duele la espalda, cuánto he pasado para estar hasta aquí en este mal estado, soy yo. Así que el que sabe lo que mejor me conviene, soy yo mismo. Así es. Entonces, gracias por sus consejos, pero me lo voy a tomar, ¿no? Claro, y es que también yo pienso que comenzaste a somatizar esta depresión, porque si lo vemos de fuera, una depresión, digamos que se podría definir con que todos los factores que hay alrededor te sobrepasan. O sea, das mucho y estudias mucho y no obtienes nada a cambio. Claro. Entonces vas sintiéndote mal, vas perdiendo el camino. Sí. Y justo lo que dices, perdiste el sentido de la música que tenía para ti. Yo creo que desde ahí empezó el problema, ¿no? Sí, en efecto. Ahí empecé a dudar si, como te decía, lo que yo quería, y se romantizan mucho esto del autosacrificio y la meritocracia, que es tan dañina, tan dañina, pero bueno, es el sistema capitalista que tenemos, y tenemos que aprender a afrontarlo con lo que tenemos, porque no podemos cambiar lo que vivimos, ¿no? Pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos al respecto. Entonces hay que tomar herramientas, y este descanso me sirvió quizá no para sanar mis lesiones físicas, pero sí para arreglar las ideas que tenía, ¿no? Ya después de que uno se encuentra consigo mismo y dice qué es lo que realmente me gusta, mis famosos negociables y no negociables, qué es lo que quiero y qué es lo que yo busco, entonces vengo mucho más centrado a lo que quiero, y a partir de ese descanso mi forma de estudiar y de tocar ha cambiado muchísimo. Primero porque ya no hay miedo. No hay miedo a ningún maestro. Claro. Ya sé, yo ya tengo claras cuáles son mis metas, y las personas podrán tener su perspectiva, y incluso esto de las expectativas, ¿no? Las expectativas que la gente tenga de ti son asunto de ellas, ¿no? Porque uno a veces se deja llevar por las expectativas de las personas. Es que tengo que cumplir con lo que mi maestro quiere. Es que tengo que cumplir con lo que la facultad espera de mí. Pues sí, pero y si no se da, pues ni modo, ¿no? Y primero estás tú. Entonces, mientras tú salgas ileso de todas esas expectativas, creo que es lo mejor. Y eso viene desde una seguridad de uno mismo. Fíjate que es muy sabio, porque creo que no es tan fácil de llegar a este tipo de conceptos de saberes que tienes ahora. Claro. Sí, principalmente porque llegamos, como lo decíamos, desde que tienes que 17, algunos llegan a sus 14, 13, 11, y te toca enfrentarte con
gente más adulta, que un niño es muy manipulable y es complicado. Bastante. Fíjate, le doy clases a un pequeño de 10 años y él llegó conmigo a los 8 años. Un pequeño que llegó frustrado con el cello porque llevaba 2 años tocando la escala de do y de ahí no pasaba. Y me dicen, es que su maestra pasada pues ya le gritaba, ¿no? Y yo veo a este pequeño niño, ¿cómo se ponen a querer? Pues hay que tener bastante paciencia. Para empezar, el cello era más grande de lo que él necesitaba. Sus manos no le daban, ¿no? Entonces llega este niño con una pésima postura y bueno, me toca trabajar. Me da mucho orgullo ver que el pequeño toca relajado, con muy buena postura, toca feliz. Entonces, parte de mi trabajo es hacer que los padres pues vean que tiene un avance y que va bien, ¿no? Por algo están pagando en la academia. Le doy clase a este pequeño y él va motivado y llega el momento de que llegue su papá a recogerlo y yo lo tengo que entregar y dar observaciones. Y pues digo, no, va muy bien, está tocando bastante bien, mucho mejor que no sé qué. Y el papá, pues a veces no se nota. No, o sea, vieras la cara del pobre niño. O sea, él había bajado con una súper sonrisa porque en efecto, para mí fue una de las mejores clases que el pequeño me entregó. Y al niño se le borró toda su sonrisa por esas palabras de su papá. El problema es que el niño no duda de lo que el papá le dijo, duda de sí mismo. Y ya todo mi trabajo se fue casi en la basura por esas palabras de su papá. Y no juzgo al padre. El niño llega en su confianza, me dice, es que a veces siento que pues mis papás no les doy el ancho, ¿no? Imagínate 10 años y el niño ya se da cuenta. Y digo, mira, me explico, a veces nuestros padres hacen lo mejor que pueden y ellos, quiero que entiendas que aunque no lo parezca, lo hace desde el amor, ¿sí? Pero entonces le digo, ¿qué viene? ¿Qué personas sí se emocionan por tu progreso? Yo me emociono. Ah, no, pues sí, ¿no? ¿Y tu mamá? Ah, sí, yo también se emociona mucho. Entonces, vamos a agarrarnos de eso, ¿no? Tenemos fans, ¿no? Y ahí es donde me toca también trabajar esta parte personal, porque el maestro no solo es maestro de las manos del alumno, es de su cabeza, es más de un niño, le estás enseñando a afrontar la vida. No, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y ahí caemos otra vez en la importancia del ir a terapia psicológica. Claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo soy una persona que tiendo a decir las cosas a veces sin pensarlo mucho. Entiendo. ¿No? Sí. Digámoslo un poco sin tacto, a veces imprudente. Y a lo mejor uno no mide sus palabras Sí. hasta que ya vio como el efecto, que no estoy diciendo que yo sea la responsable Claro. de lo que causa en el otro. Sí. Pero sí tengo un cierto de responsabilidad desde mi inconsciencia. Sí. Y ahí pues hay que hablar de la importancia de la salud mental. Y quisiera preguntarte esto, y a lo mejor para las personas que han pasado como tú con depresión, les parezca algo muy absurdo lo que voy a preguntar, pero la gente que no ha pasado por depresión muchas veces no sabe cómo identificar si estás deprimido. Sí. Entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo tú dijiste, yo ya necesito ayuda de un profesional? Viene también de mucho tiempo atrás, donde uno crece con esta idea también en el machismo, ¿no? Que a un hombre no se le permite mostrar debilidad, ¿no? Yeah. No puedes mostrar tus emociones, no tienes que llorar, no tienes que decir que algo te duele, tienes que aguantarlo, ¿no? Porque así es un hombre. Entonces crezco con estas ideas de algo duele, no llores, ¿no? Guárdatelo. Y así, como una olla express, las emociones se van guardando, en algún momento tienen que salir. Va pasando el tiempo, como me voy dando cuenta que empiezo a llorar de la nada. De repente me están dando ganas de llorar, ¿no? Y era una vez cada 15 días. Pero cada vez va más y le vas perdiendo el sentido a muchas cosas. Dejas de tenerle gusto a todo, incluso hasta la comida, que por eso llegas al punto en que no comes, ¿no? Porque ni hambre sientes. Una de las cosas que también vi en terapia es que, como todo, si se guarda, pues las emociones buscan salir. Yo no podía sentir enojo, esto lo identificó mi psicóloga, y yo ya empezaba también a pasar a los primeros ataques de ansiedad. Yo la verdad no sé muy bien lo que es tener ansiedad porque no he pasado como las personas que lo viven, y por lo que ven los síntomas es horrible. Yo no lo he pasado, pero ya empezaba con los principios. Ahí fue donde yo dije, espera, algo está mal. ¿Y cómo me di cuenta? Porque
siempre he sido muy sensible del oído, entonces cuando pasa un ruido muy fuerte me desagrada. Pero yo me di cuenta de que ya había algo mal cuando pasó una ambulancia, estaba con unos amigos de la facultad y yo ya tenía este hábito de taparme los oídos y cerrar los ojos porque sentía mucho miedo, sentía como un dolor en el pecho. Entonces en una de esas hago este gesto y un amigo me sostiene las manos y me dice, pero no te pegues, porque yo ya me estaba haciendo así en la cabeza, como en este miedo, desesperación, dolor del ruido muy fuerte, yo me pegaba en la cabeza. Yo dije, ¿No te dabas cuenta? no, era un como un movimiento involuntario, yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces ahí fue donde, cuando él me dijo esto, dije, esto no es normal, ¿no? O sea, ¿cuándo has visto en la calle que alguien ande haciendo eso? Voy a terapia, es donde me empiezan a tratar todo esto de dónde viene la depresión, ¿no? Y ese fue el principio. Dejo de ir a terapia porque empieza la pandemia y ahí es donde vienen muchas otras circunstancias de, por ejemplo, también tomar medicamentos como antibióticos sin cuidado, por ejemplo, esto de los probióticos, que leí que si uno toma antibióticos mata la flora intestinal. Al no haber flora intestinal no llegan los nutrientes necesarios al cerebro y esto ocasiona también depresión. Entonces muchas cosas, muchos factores, también estar mucho tiempo encerrado, es que mi maestra veía que se frustraba cada vez más porque no podía transmitir el conocimiento como debía porque era a través de un celular con mala calidad. Claro. Muchos factores, ¿no? Me deprimo cada vez más y más y más hasta que llega un momento en el que pienso en la idea del suicidio. Sí. Claro, y eso es, y creo que sí es más común de lo que pensamos, ¿no? Pero, o sea, no todo el mundo anda diciendo, ay, ya me quiero morir, ¿no? O a veces lo decimos en broma, sí, pero no es tanto en broma. Sí, claro. Vemos caras sonrientes, pero no sabemos realmente lo que hay en el fondo. ¿Y alguna vez lo intentaste? Sí. Sí, lo intentaste. ¿Y qué fue lo que intentaste hacer? Estaba solo. Entonces tenía un cúter o ¿cómo se llama la navajita que se saca así Uh-huh. y ¿Y terminaste en hospital o no? No, o sea, tenía algunas marcas de intento porque ya sabes, en este momento de lo hago, no lo hago, de vale la pena algo, no lo vale, quiero sentir dolor, ya no quiero, llega mi amiga y me encuentra. Ya, y te salva, literal. Me salva, sí. Y yo creo que ese fue como la gota que derramó el vaso. Sí. ¿O todavía esperaste más? Todavía esperé más. Ahí es donde entra la parte del uso de sustancias, donde te ayudan medio a sobrellevar la situación para adormecer lo que sientes, ¿no? Que tanto quieres evadir. Sí. Yo no soy alguien que consuma sustancias, no las condeno ni juzgo a quien lo hace, porque también es bueno decir que Claro. pues marihuana o lo que te recetan el médico también es una droga, ¿no? Sí, O sea, al final no hay tanta diferencia, ¿no? Cada quien se mata con lo que quiere. Alcohol, que comúnmente los músicos son muy dados a ser alcohólicos. Sí. Pero pues justo lo que dices es para como Sobrellevar. olvidarte un momento de ese dolor tan fuerte que tenías. Claro. Y bueno, comenzaste a consumir. Uh-huh. Ya consumía yo, como por recreación, es la marihuana, pero uno empieza a tener problemas y lo encuentra como un medio para evadir. Entonces yo después de este intento pasan algunas cosas, trato de llevar mi vida lo más que puedo, pero la gente lo notaba, siempre iba con cara de amargado, no iba, me desaparecía, siempre estaba en mi casa. Y ya llega un momento en el que me cambio de casa y ahora me voy a vivir solo, ¿no? Entonces era de plano no hacer nada, yo estaba en mi casa, me gustaba mucho escribir, entonces ahí tengo algunas de las cosas que escribía mientras estaba en ese estado, ¿no? Y hasta que llega el momento en el que yo esperaba en esa depresión que alguien llegara, que alguien tocara mi puerta y me levantara, Ya. ¿no? Pero no había nadie. Sí. Entonces ya en el piso, estaba yo en el piso, tirado, y entra la luz del sol porque no había dormido nada en toda la noche y me doy cuenta que la única persona que está ahí soy yo y decido levantarme. En ese momento tomo mi teléfono y me pongo a buscar ayuda psicológica.
Ya. Me dieron ayuda al día siguiente exactamente. Y ahí empieza mi tratamiento. Ok, y después, bueno, antes de hablar de tu recuperación, quisiera saber si alguna vez sentiste que necesitabas medicarte para estar en escenario, o drogarte, o... Sí. Sí. Porque para poder evitar este miedo y frustración de tener que cumplir expectativas, de aguantar las críticas. ¿Dijiste el escenario? En Ajá, concierto, sí, recitar el examen, lo que sea, clase incluso. Sí, para poder aguantar estos comentarios, muchas otras cosas era como... Esta sustancia pues ayudaba a como que ignorar todo, ¿no? Porque pues uno de esos efectos que da es como te sientes tan relajado, como que todo es felicidad, ¿no? Entonces, y realmente debo decir que en su momento dio resultados y fue lo que me ayudó a sobrellevar bastante. Claro, ¿no? Y bueno, a lo mejor y hasta como que gracias a que adormeciste estas ganas de salirte del chat, a lo mejor lo lograste, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, es que siempre tenemos el lado de la gente que consume que te lo dice tan maravilloso y tan hermoso que uno dice, ay, lo voy a probar, ¿no? Sí. Y obviamente, no sé si es así como lo cuentan, que es hermoso y todo perfecto cuando estás en el estado ahí. Sí, algo que sí debo comentar es que da como bastante conciencia hasta cierto punto, ¿no? A diferencia del alcohol que uno puede perderse, da como bastante conciencia en muchas cosas. Entonces me ayudaba, por ejemplo, a veces a relajar bastante al tocar, me ayudaba a no sentir miedo, y al no sentir miedo pues relajas mucho más. Entonces vi ciertos avances, digamos, pero eran unas por otras, o sea, no todo es felicidad. O sea, hay disociación, se te olvidan las cosas, de repente descompensas tus horas de comida, o sea, hay muchísimas cosas que también afectan a tu estado emocional por el abuso de esta sustancia. Y bueno, he escuchado por ahí que la marihuana no causa adicción. No es una adicción física, es una adicción psicológica. Claro, ¿no? Sí, Sí, porque te vuelves adicto a sentir eso. esa felicidad, esa tranquilidad. No es como las drogas químicas que causan este síndrome de abstinencia donde hay temblores, que todo esto, ¿no? Que se ve que la sufren bastante, ¿no? La marihuana sí produce un síndrome de abstinencia, pero por lo que me han contado muchos amigos y en mi experiencia es que 3, 4, una semanita que tú dura así como un poquito de nervios por querer, pero así feo no, y ya de ahí uno se va limpiando, pero sí uno quiere regresar a esta sensación de relajación, de que todo el tiempo estoy feliz, de que no pasa nada, como el estereotipo marihuano, ¿no? Comienzas tu terapia psicológica y ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿crees que sí te ayudó? Porque por ahí he escuchado varias historias de terror con psicólogos. Claro, sí, es que también es importante poder hacer como clic con tu terapeuta, ¿no? Porque pues hay charlatanes, ¿no? Que venden sus servicios y terminan empeorando a las pobres personas, ¿no? Tuve la suerte de coincidir con la terapeuta de la facultad de música. Okay. Me entendí perfectamente con ella y ella ahí nada más da asesorías, pero investigué para que ella me pudiera dar una terapia, como se puede decir. Y sí, ella fue la que me ayudó bastante. Estuve 1.5 años tomando mis terapias y me ayudó bastante a resolver problemas familiares, sobre todo de autoestima. Sí, que de ahí se derivaba también mucho de querer siempre estar complaciendo. Siempre fue una persona bastante de poner a todos los demás por encima de mí, ¿no? No importa yo cuánto tenga que sufrir mientras los demás estén bien. Claro. Y bueno, después de esto, de toda la terapia que has tomado, de las lesiones que has tenido, ¿cómo ha cambiado tu vida? Puedo, sin duda, y como aprendí a terapia, agradecer a Luriel todo lo que aguantó y cómo lo llevó en su momento, a pesar de todas esas heridas de infancia, a pesar de todo ese dolor y todo lo que tenía que cargar, que como pudo, me permitió llegar hasta aquí, a este Uriel que ya es un poco más consciente, que ya sabe lo que quiere, ¿no? Y que a pesar de que me falta mucho por vivir, esperemos, pues que ya sabe que la vida también trae bajos y que hay que saber tomarlos con resiliencia y aunque duele, más que nada, darse validez a uno mismo. Porque antes de todos los demás, uno está consigo mismo y tú eres la persona que se va a acompañar todo el tiempo. Es lo que agradezco, la conciencia de que antes que nadie estoy yo mismo, ¿no? Claro. Sí,
el cuidado, por ejemplo, también del cuerpo, pues es esto mismo, el cuidado de uno mismo, ¿no? Si yo me amo, yo cuido mi cuerpo, yo sé lo que necesito y tengo que darle esa prioridad porque también estamos acostumbrados o esperamos que alguien nos cuide y Que alguien nos salve. sí. Y ahí es donde uno puede entrar en esta esperanza de estar esperando todo el tiempo, ¿no? Y no, pues también aprender mucho de la soledad, de la compañía, muchísimas cosas, valorar a la familia, esta súper herramienta de la comunicación asertiva y de no tomarse nada personal. De verdad que eso fue a mí lo que me cambió la vida. Saber cómo tomar lo que viene del externo. No puedo controlar lo que viene de afuera, puedo controlar cómo me siento al respecto. Sí, claro. Y bueno, sí, yo creo que la depresión sí es más común, sobre todo en los artistas que se exponen, artistas escénicos, llámense bailarines, músicos, gente de teatro. Todo el tiempo estamos expuestos a la crítica. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Y pareciera que la depresión es algo como que le pasa nada más a los locos, ¿no? Luego, ¿no? Es lo que por ahí comentan, ¿no? Pero en realidad es bien común, o sea, la persona que tienes al lado, con la que vives, a lo mejor está en depresión y no tienes la menor idea, ¿no? Y es que se minimiza bastante, o sea, esta relación que fue parte de que me indujo esta depresión, me decía mi pareja, es que eres débil. Uy, entonces tengo que mostrar más que soy fuerte y aguantar. ¿Cuántas personas no escuchamos que hoy es que estoy triste? ¿Pero por qué no? Si tienes que estar feliz. Y lo que menos necesita una persona en ese momento que le digan es, ¿pero por qué estás triste? Pero échale ganas. Es que, oye, lo que peor me hace sentir es eso, que tengo todo y no puedo disfrutar nada. No, entonces me tengo que estar obligando a mostrarle al mundo que estoy bien. Entonces todo viene desde la empatía, o sea, cuando escucho a alguien que me dice es que algo me duele, platícame, ¿no? Porque yo sé lo que es estar ahí. Y es que, ¿sabes? A mí, yo sí pienso que eso es muy triste, porque la mayoría de los músicos que son empáticos son los que pasaron por una cuestión fea. Sí, claro. Porque lo entienden. Pero, pues, ¿qué serán? 5 son empáticos y 82 no son empáticos. Y eso también repercute en esto de que conozco mucha gente que me dice siempre es que Uriel es súper amable, súper atento, es súper buen amigo. Espérate, es que conoces la parte de mí que nada más te escucha. Porque toda la gente está cargada de tantos problemas que los que estamos para escuchar somos tan pocos y nos sobrecargan. Entonces, y la gente bromeaba, ¿no? Conmigo me decían, es que tú pareces confesionario, todos vienen contigo a platicarte sus males, ¿no? Sí. Y yo así como, pues sí, y de verdad pasa esto que hay un chiste que dicen que los taxistas son los psicólogos de la gente, ¿no? Porque la gente sube y le platica a todo el taxista, pues mira, qué suerte tengo yo, que son los taxistas los que me platican a mí todas sus cosas, ¿no? Me estoy escuchando y echándome el dolor de toda la gente. Sí. Y esta depresión, yo le he platicado a mi mamá, es que yo no puedo entender cómo la gente puede ser tan insensible al dolor del mundo. Exacto. El mundo está sufriendo, ¿no? Y todavía hay gente que dice, pues, ¿para qué te preocupas? No. Y yo les digo a veces, es que si me dices eso tú, quiere decir que eres igual de monstruo que el resto del mundo, que no empatiza por el hermano que está ahí tirado y no haces nada. En terapia tuve que aprender a ser fuerte y tener que de repente poner límites a eso porque no puedo cargar con el dolor del mundo, ¿no? Claro, o sea, fuiste como el psicólogo de todos. Sí. Y sin paga. Y después tú a quién le contabas tus cosas, ¿no? A nadie, porque llega esta parte, como somos pocos los que escuchamos y muchos los que la gente casi no sabe escuchar, la gente solo quiere hablar de sí misma. Y yo identifico, cuando alguien llega y me cuenta y yo quiero hablar y no me escucha, digo, mira, ya ni te digo, háblame, ¿no? Ya después yo ya tengo a mi círculo de apoyo que me escucha. Claro. Y bueno, tu círculo de apoyo yo supongo que lo fuiste construyendo poco a poco, ¿no? Porque sí pasa mucho que uno piensa que por ahí tengo 20 amigos, pero en realidad es uno el que tengo ahí. La misma vida te va enseñando también eso. Mi madre siempre me decía, amigos, no hay. No, como de que no, yo tengo un montón de amigos, ajá. La vida te va enseñando, sí. Ok, bueno, me parece muy valioso todo lo que hemos platicado en esta entrevista.
pero antes de que terminemos quisiera que nos dieras puntualmente tus tips y recomendaciones a la comunidad musical. La verdad es que sí quisiera mucho recomendar a mis compañeritos que vienen entrando, los de nuevo ingreso, los que están en iniciación en técnico, es que esto lo que había comentado, que sus metas no vengan de personas, de otras personas, que sus expectativas, y hay que tener cuidado con las expectativas, ¿no? Porque de las expectativas vienen las frustraciones, hay que ser realistas, entonces siempre hay que buscar que nuestras metas vayan en superarnos a nosotros mismos. Yo les recomiendo mucho eso a mis compañeros porque veo muchos compañeros diciéndome, es que quiero tocar como tú. No busques ser como yo, no, toca como tú. Vive tu propio camino. Es lo que yo les recomiendo a mis compañeros. La segunda es el ejercicio. Lo aprendí a la mala. El ejercicio es muy importante. Yo sé, a veces tenemos que trabajar, a veces tenemos que la escuela que te lleva de 8 a 8, ¿no? Yo sé que es difícil, pero de verdad 15 minutos. Con 15 minutos que hagas al día, de verdad las diferencias en 2 semanas se notan. Desde cómo te levantas, tu estado de ánimo, ¿no? De verdad, yo sé que no es muy agradable. Yo que no soy muy fan de hacer ejercicio, de tomos por disciplina lo hago porque sé que los beneficios son mucho mejores. La otra es lo de los maestros. Sí, yo sé que a veces, y no siempre se puede, pero darle mucha importancia a con quién estoy tomando clase, ¿no? Si un maestro nos dice esto de no sirves para esto, o porque hay diferencias, y yo aunque no defiendo mucho los métodos de enseñanza de mi primera maestra, sí hay algo que siempre le reconozco. Ella siempre buscaba que sus alumnos dieran lo mejor de sí mismos. Ella nunca usó esto de dedícate a otra cosa, ni no sirves para esto. Porque ¿quién es una persona para determinar quién es bueno para algo o no? O sea, pero bueno, ¿no? Entonces yo le doy este consejo que es busquen, ¿no? Hay 1000 maestros y las oportunidades de aprender son diversas. No te creas esa historia que te venden de que si no estás con esa persona no vas a avanzar, ¿no? Ese es el consejo. Hay que ser muy valientes porque puede ser como este ejemplo de las relaciones abusivas donde a veces la mujer tiene miedo de salir de esa relación, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero busquen ayuda, porque es como una relación enfermiza. Es una relación, maestro y alumno es 1 a 1, y sí hay mucha tendencia a llegar a la toxicidad, sobre todo por cómo hemos normalizado el trato jerárquico. Sí. Sí. El que es maestro es el que sabe, el que es alumno no sabe, ¿no? Y es súbdito del maestro, ¿no? Sí, no. Y si me permites compartir un poquito de lo que viví esta semana, la semana pasada, precisamente el jueves, me llega la noticia de que fallece una alumna mía. Yo le daba clases en Puebla, pero ella tenía esta condición de artritis. Tenía cuando en ese momento 25 años, yo 24. Y pues el doctor le dice, mira, realmente esto ya no lo podemos curar y va a ir empeorando, pero si puedes hacer actividad física sería lo mejor. Le dice, tocar un instrumento mucho mejor por los dedos, ¿no? Entonces llega conmigo y le doy clases. Y pues con toda su dificultad y yo sin herramientas, con lo que pude tratar de enseñar. Y era de esas alumnas que lo que le decías lo hacía, y te lo hacía al doble, ¿no? Y siempre con buena actitud. Y este jueves me dicen que fallece a los 27 años. Y me pegó tanto que ahí para mí también fue un determinante decir, me quiero dedicar a la enseñanza. Ya. Entonces, siempre buscar y me llega este mensaje de que ella estaba tan feliz conmigo, porque siempre trato a mis alumnos no como menciones de esta jerarquía sino de somos iguales y yo estoy compartiendo mi conocimiento contigo porque yo quiero que toques mucho mejor que yo. Y yo lamento que ella se haya ido sin que lo supiera, pero ella me enseñó muchísimo, porque aparte ella fue que yo me empecé a preparar para tener mejores herramientas para mis alumnos. Claro. Entonces, buscar maestro que vaya contigo, ¿no? Claro. Esas serían todas tus recomendaciones. Sí. Ok. Gracias. Ultimísima pregunta, ya para terminar, danos tus películas, canciones, series, no sé, algo que quieras recomendar, libros. Va a sonar gracioso, pero para las nuevas generaciones esto de la salud mental es muy importante para nosotros. Entonces recomiendo mucho esta película de Disney que se llama Encanto.
Encanto. Sí, la música se me hace muy buena, pero maneja mucho esta idea de las heridas emocionales de la niñez, ¿no? De la infancia. Desde minimizar, desde sobrecargar, exceso de responsabilidades, todas estas cosas. Entonces, como esto, desde este análisis de ver qué herida tiene cada personaje y con cuál me identifico, creo que puede ser un poco sanador, ¿no? Me gusta mucho la práctica del estoicismo. Tiene algunas ideas que no voy muy de acuerdo, pero creo que se forma el criterio. Las reflexiones o meditaciones de Marco Aurelio. Ok. Y alguna serie. No soy mucho de ver series, pero me gusta, o películas, pero me gusta la fotografía. Entonces recomiendo mucho Cold War. No recuerdo ahorita el nombre del director, pero es una joya en cuanto a fotografía. Y música, claro, para los músicos. Sale, voy a estar poniendo todas las recomendaciones ahí abajo de letras blancas. Y bueno, antes de irnos, danos tus redes sociales. En Facebook, así como Uriel Gómez Díaz. Ok. En Instagram, Churiel. Es que no recuerdo. Churiel 14. Oh. Churiel 14. Sale pues, entonces vamos a estar poniendo las redes sociales de Uriel aquí para que vayan a seguirlo, para que vayan a escribirle si alguien quiere tomar clases con él. Ahí vamos a poner todas las redes sociales en la descripción del video. Y bueno, esta fue la entrevista con Uriel. Te agradezco por haber compartido un poquito de quién eres y de tu historia. Gracias. Y bueno, les agradezco a los que se quedaron hasta el final. Recuerden, yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Les agradezco por estar aquí y nos vemos en una nueva entrevista el próximo miércoles. Recuerden que tenemos Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, darle like a este video y compartir. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Adiós. Gracias. 3, 2, 1. Espera. Una cuestión de estrés. Sí. ¿Por qué nos interrumpen hoy? ¿Qué sucede? Luego salir con cara enojada. Sí. ¿Qué quería? Cochinitos de panela.